Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de cero a científico de datos y particularmente hoy vamos a empezar con una introducción al Machine Learning. Queremos entender qué es, cómo funciona, en qué casos se ha aplicado en la vida real y que tiene un impacto gigante en la sociedad. Entender qué hay detrás de todos los modelos, qué es lo que estamos haciendo realmente, cómo funciona eso de entrenar un modelo y utilizar datos históricos para poder hacer predicciones o inferencias sobre el futuro. Queremos entender cómo funcionan esos modelos. Además de eso, al final vamos a hacer un ejemplo práctico en el que podemos identificar la mayoría de conceptos detrás del Machine Learning para que podamos utilizarlo en muchos otros contextos, en nuestros negocios, para nuestros clientes, entre muchas otras posibilidades. Bueno, en este caso ya estamos acá en nuestro cuadernito, entonces vamos a empezar por la guía de entendiendo el Machine Learning. Entonces lo primero es identificar qué es el Machine Learning. Pensemos en algunos casos de aplicación famosos que se han visto en los últimos años. Primero, se han creado algoritmos de Machine Learning que han vencido a los humanos en juegos muy complejos como el ajedrez o como el Go. Son juegos que tienen infinitas, bueno, no infinitas, pero muchísimas posibilidades de juego, muchos posibles juegos, y el Machine Learning que ha sido de gran utilidad para lograr vencer a los mejores humanos en cada uno de estos juegos. Segundo, mejores diagnósticos médicos. Esto para, por ejemplo, tratar de hacer un diagnóstico temprano de enfermedades cerebrales, de enfermedades pulmonares, todo tipo de enfermedades. Y de hecho, recientemente en LinkedIn vi un caso de inteligencia artificial que se está utilizando para detectar cáncer de mama, incluso hasta 4 años antes de que se desarrolle. Imagínense el impacto que puede tener esto en la salud pública y en las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, también Google Maps utiliza Machine Learning para predecir los retrasos en las rutas de los buses. Usualmente cuando ustedes entran a una aplicación para ver cuánto tiempo se demoran de un lugar a otro y además de eso pueden ver las rutas de los buses, Google ha puesto para el uso de todos su algoritmo de Machine Learning que le permite detectar cuando de pronto por el tráfico puede que los buses se demoren más de lo que deberían. Una herramienta también muy útil para poder organizar nuestros tiempos en general y organizar todas nuestras tareas. Entonces, veamos este mapita que hay acá. En el conjunto grande tenemos a la inteligencia artificial y dentro de este conjunto está el Machine Learning. La inteligencia artificial la podemos definir como todo el conjunto de herramientas para que los computadores se comporten de alguna forma inteligente, que no se queden solamente en hacer resúmenes históricos de lo que ya tenemos, sino que de alguna forma empiecen a identificar los patrones que existen en la realidad. El Machine Learning es el subconjunto más predominante de la inteligencia artificial. Hemos visto muchísimos avances de Machine Learning como los que les mencioné ahorita, pero ahorita gran parte de lo que es inteligencia artificial se centra en el Machine Learning. El Machine Learning se puede definir como el conjunto de herramientas para hacer inferencias y predicciones de los datos. Esto puede sonar un poquito confuso, entonces ya vamos a ver exactamente a qué se refiere. Para eso vamos a pensar en algunas aplicaciones del Machine Learning. Primero pensemos en una aplicación de predicción. Uno de los ejemplos más sencillos es mañana lloverá, de acuerdo a las condiciones climáticas del mundo el día de hoy y la última semana y el último mes, y de acuerdo al mes en el que nos encontramos y al año en que nos encontramos y a la posición de la Tierra con respecto al Sol y miles de otras variables, podemos responder a la pregunta de si mañana lloverá. La respuesta, por ejemplo, puede ser sí. Mañana lloverá con un 75% de probabilidad. Este es uno de los casos de aplicación del Machine Learning, responder a este tipo de preguntas. Segundo, una aplicación de inferencia. En las aplicaciones de inferencia lo que buscamos es entender las causas de los eventos, entender cuáles son los drivers para que suceda algún tipo de evento o algún tipo de comportamiento. En este caso podría ser ¿por qué llueve? ¿Está lloviendo por la posición de la Tierra con respecto al Sol? ¿O está lloviendo porque hoy llovió? ¿O está lloviendo porque hay mucha contaminación? Queremos entender esas relaciones de causa y efecto que hacen que ocurran los eventos. Listo. Pensemos en otras aplicaciones como aplicaciones de clasificación. Y es
¿Qué pasa si queremos clasificar a los clientes de mi compañía de acuerdo a sus patrones de consumo? Por ejemplo, pensemos en un banco. Un banco puede querer a sus diferentes tipos de clientes ofrecerles productos que vayan de acuerdo a sus necesidades. O pensemos en cualquier tipo de empresa. En una empresa de telecomunicaciones. Puede tratar de segmentar a sus clientes para que aquellos clientes que de pronto no utilizan tanto el celular y que de pronto no están tan pendientes de las redes sociales, pues para esos clientes pueden diseñar un plan que contenga solo llamadas de minutos y que puedan, además de eso, utilizar WhatsApp. Pero para poder ofrecerles a los clientes indicados ese tipo de planes, primero tienen que segmentarlos a partir de los datos. Esta es otra de las aplicaciones que tenemos en el Machine Learning. También vamos a ver cómo funciona el Machine Learning. El Machine Learning es un mix de estadística y de las ciencias de la computación. Lo que sucede es que con el gran volumen de datos que tenemos, procesar la información a mano, imagínense ustedes en una calculadora con una hoja de papel, es muy complejo. Si tenemos 1.000.000 de datos, 10 millones de datos, o incluso trillones de datos, trillones de observaciones, imagínense lo costoso que sería no utilizar una herramienta como los computadores para hacer nuestros análisis. Y todo esto nace justamente con la habilidad que tienen los computadores para aprender sin estar explícitamente programados para eso. Esto es gracias a la estadística. La estadística, junto con la potencia de los computadores, nos permiten que, sin que nosotros le digamos al computador, hey, aprenda y busque información de esto, nosotros podemos decirle cómo el computador puede aprender patrones a partir de los modelos estadísticos que planteamos de la realidad. Ya vamos a ver un poquito más de eso cuando nos metamos a ver cómo funcionan esos modelos en particular. Lo que buscamos es encontrar patrones en datos existentes, es decir, datos que ya tenemos, y aplicarlo a nuevas observaciones. Queremos aprender de las relaciones que encontramos en datos históricos para ver qué puede pasar en el futuro a partir de los nuevos datos. Una cosa súper importante y es que en cualquier modelo de Machine Learning se requiere una buena calidad de la información. Hay una frase muy famosa, que es esta de acá, que dice que si le metemos basura a un modelo, lo que va a arrojar el modelo también va a ser basura. Y tiene todo el sentido del mundo. Si por ejemplo nosotros a nuestro modelo le metemos información errónea, información que no está limpia, información que tiene sesgos, claramente cuando utilicemos nuestro modelo también va a tener todos esos sesgos y todos esos errores en los resultados. Entonces es muy importante que primero siempre hagamos una preparación de la información. Veamos un esquema un poquito más general acerca de cómo la inteligencia artificial y el Machine Learning están conectados con la ciencia de datos. Entonces, resulta que el objetivo de la ciencia de datos es realizar descubrimientos a partir de los datos. No queremos quedarnos solo teniendo una información ahí guardada, sino queremos que esa información nos permita tomar decisiones de negocio, decidir acerca de nuevos productos que vamos a sacar al mercado, decidir si vamos a tomar alguna alternativa de inversión, miles de decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Queremos que los datos nos ayuden a tomar esas decisiones. No queremos tenerlos guardados o obtener un resultado que no nos va a permitir obtener información acerca de nuestro negocio o pues de la aplicación para la cual lo estemos utilizando. Y usualmente el Machine Learning es una herramienta muy importante para la ciencia de datos, porque con estas herramientas computacionales y estadísticas que componen al Machine Learning es que nosotros podemos llegar a obtener descubrimientos a partir de los datos que nos pueden ayudar a tomar la decisión que queremos tomar. Es por eso que el Data Science, la ciencia de datos, está de alguna forma intersectada con la inteligencia artificial, pero principalmente a través del Machine Learning. Listo. Ahora que ya vimos un poquito de contexto acerca de qué es el Machine Learning, de sus casos de aplicación, de cómo funciona, veamos un modelo de Machine Learning. ¿Cómo funciona a gran escala? Un modelo de Machine Learning no es más que una representación estadística de la realidad basada en datos.
Entonces, vamos a ver este esquema que tenemos acá. Acá en la mitad tenemos el famoso modelo de Machine Learning. Este es el modelo, el algoritmo que está detrás de, por ejemplo, los sistemas de recomendación de YouTube, de Facebook, de Instagram, detrás de la recomendación del tráfico de Google Maps, detrás de ChatGPT. Siempre hay por detrás un modelo. Pero este modelo no puede saber cuáles son las relaciones que hay entre los datos si nosotros no utilizamos información que ya tenemos para decirle al computador, vea, coja estos datos y utilizando este modelo encuentre los patrones que hay entre la información. Es por eso que nuestro modelo va a tener dos tipos de datos. Entonces, va a tener unas observaciones que vamos a llamar X, por eso acá hay una X, y va a retornar una salida Y. Lo que busca el modelo es, primero se va a entrenar el modelo a partir de los datos existentes, pero va a buscar encontrar la relación que hay entre la variable X y la variable Y. Esto puede sonar un poco confuso, pero en palabras más sencillas lo que significa es que nosotros queremos insertarle al modelo unos datos X, unas observaciones, y queremos que nos responda una pregunta con lo que arroja. Ya vamos a ver un ejemplo que puede ayudarnos. Imaginémonos que queremos hacer un modelo para predecir el salario de los egresados de las universidades colombianas. Y la variable que vamos a utilizar como variable explicativa, es decir, la variable que va a intentar explicar el salario de los estudiantes que acaban de egresarse de sus carreras, va a ser el promedio. Puede que esto sea cierto, puede que no sea cierto, puede que el promedio sí impacte en el salario, como puede que no. Por ahora, para este ejemplo, vamos a asumir que sí, que realmente el promedio es una de las variables que nos ayudan a explicar cuál es el salario de los egresados de las universidades. ¿Listo? Ese es un supuesto que vamos a hacer por ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestros datos de promedio van a entrar al modelo y el modelo, a su vez, va a arrojar cuál es el salario esperado de una persona de acuerdo a ese promedio. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Imagínense que nosotros tenemos los siguientes datos. Cada uno de estos punticos que están aquí en azul representan una observación, es decir, representan a una persona, a un estudiante que fue recién egresado. Y cada uno de estos puntos representa cuál fue el promedio de esa persona, que va a estar representada en el eje X, el promedio de sus notas, y además de eso en el eje Y tenemos cuál fue su salario al estar egresado, que va a ser este puntico de acá. Entonces cada uno de los puntos representa el salario y el promedio de uno de los datos, de uno de los estudiantes que tenemos en nuestra base de datos y que nos va a ayudar a construir nuestro modelo estadístico que pues luego utilizaremos para hacer inferencia o predicciones. Entonces, fíjense que aquí parece que hay una relación significativa entre los datos. Fíjense que de acuerdo a cada una de nuestras observaciones podemos ver que hay una tendencia, o más bien, que hay una relación positiva entre el salario y el promedio. Es decir, que los estudiantes que durante la universidad tuvieron un mejor promedio ganan un poquito más, o bueno, ganan más que los estudiantes que tuvieron un menor promedio. Estos datos nuevamente son inventados, simplemente son para el ejemplo. Pero entonces, fíjense que nosotros lo que podríamos hacer es trazar esta línea roja que está acá. Esta línea roja representa esa relación positiva que hay entre los datos. De alguna forma podemos resumir la relación que hay entre la variable salario y promedio con esa línea roja. Es una buena aproximación entre esas dos variables. Pero entonces fíjense esa línea roja, las preguntas que nos permite responder. Vamos a ir a la siguiente página. Entonces, bueno, primero, hagamos un análisis descriptivo.
Pensemos en las aplicaciones descriptivas o cosas descriptivas que podríamos hacer con nuestros datos. Una afirmación que, por ejemplo, podríamos hacer es: los estudiantes de la muestra tienen un salario promedio de $1,000. Para eso tendríamos que coger los salarios de todos los estudiantes de nuestra muestra y sacar el promedio. Pero miren qué podemos hacer, por ejemplo, con un análisis predictivo y con ayuda de nuestra línea roja. Imagínense que ustedes tienen la siguiente pregunta. Dado que un estudiante obtuvo un promedio de 4.5 durante su carrera, ¿cuál es el valor esperado de su salario? En promedio, ¿cuánto ganaría este estudiante si saca 4.5 en su promedio durante la carrera? Entonces vamos a devolvernos a nuestra grafiquita y fíjense que en el eje X el 4.5 está por acá. Nosotros podemos ir al 4.5 y lo que vamos a hacer es irnos hasta nuestra línea roja. La línea roja que representa la relación entre la variable salario y promedio. Y vamos a irnos a nuestra línea roja y luego vamos a irnos hasta el eje Y. Y vamos a ver que el salario se encontraría aproximadamente acá. Sería simplemente como una aproximación de unos $1,350. Es decir, dado que un estudiante obtuvo un promedio de 4.5, el valor esperado de su salario es de 1.350. Entonces, vean esta relación que tenemos entre los datos de promedio y de salario, el tipo de cosas que nos permite hacer. Nos permite que cuando nosotros tengamos una nueva observación para la cual solo tengamos la variable X, podamos sacar una estimación del valor esperado de la variable Y. En este caso sería un caso de aplicación de esto. Un estudiante recién egresado que tuvo su promedio 4.5. ¿Cuál es el salario que debería esperar tener cuando están todos los procesos de negociación con las empresas que lo están intentando contratar? Entonces, en teoría, de acuerdo a esta relación que hay entre el promedio y el salario, su salario esperado debería ser de $1,350 y de acuerdo a eso, él puede negociar. También está el análisis prescriptivo, otro tipo de análisis que puede ser muy útil y que podemos utilizar herramientas de Machine Learning para llegar a solucionar este tipo de preguntas. Y es: si quiero que el valor esperado de mi salario sea de $1,200, ¿cuánto debo ser mi promedio? Este análisis prescriptivo lo que busca es, dado que tengo cierto objetivo, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Si mi objetivo es tener un salario de $1,200, lo que esta relación entre el salario y el promedio me dice es que yo tengo, entonces vámonos a nuestra recta, a nuestra línea roja. Nosotros queremos tener un salario de $1,200 que imaginémonos que está por acá. Nos vamos a ir a nuestra línea roja y luego, ya que llegamos a la línea roja, vamos a bajar hasta el eje X. Digamos que este punto de acá es 4.2 de salario, de promedio, perdón, por lo cual este estudiante que quiere tener en valor esperado un salario de $1,200 tendrá que tener un promedio de 4.2. Entonces, bueno, digamos que aquí ya vimos un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo de regresión lineal de lo que podemos hacer con el Machine Learning. Realmente, fíjense que lo que buscamos es encontrar patrones que existen en los datos, como por ejemplo en este caso, que el promedio impacta al salario. Y de acuerdo a eso podemos responder preguntas que pueden ser importantes para nuestro negocio. Por ejemplo, piensen en que ustedes quieren saber cuál debería ser el precio óptimo para que las utilidades de su empresa sean las mejores. Ese tipo de cosas las pueden hacer utilizando Machine Learning. Por ejemplo, pueden tratar de explicar sus utilidades con respecto al precio. Y de esa forma encuentran la relación que hay entre esas dos variables.
O pensemos en un caso de aplicación más famoso, como por ejemplo el de el cáncer. Lo que hacen las personas que construyen estos modelos es que cogen imágenes de mujeres que han tenido cáncer de seno y mujeres que no han tenido cáncer de seno. Les toman imágenes de su cuerpo y le muestran al modelo cuáles imágenes son de cáncer de mama y cuáles imágenes no son de cáncer de mama. El modelo identifica cuáles son las relaciones que hay entre esas imágenes y si tiene cáncer de mama o no tiene cáncer de mama, y de esa forma, cuando llega una nueva paciente, puede diagnosticar de forma temprana si en el futuro se va a desarrollar cáncer de mama o no. Entonces, realmente el objetivo de este video es que entendiéramos un poquito más acerca de el concepto de Machine Learning y que pudiéramos ver un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo de cómo se pueden aplicar estos modelos, que muchas veces pensamos que son mucho más complejos, pero fíjense que en este caso pueden ser tan sencillos como una regresión lineal, que por cierto, en el futuro veremos con profundidad qué es esto de la regresión lineal y cómo funciona. Pero bueno, voy a quitar la pantalla para despedirme y para dar las conclusiones finales del video. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Realmente el objetivo del video era ese, entender el Machine Learning, cómo funciona, cómo se integra dentro de la inteligencia artificial, a su vez cómo está conectada con la ciencia de datos y ver casos de aplicación, como por ejemplo el ejemplo del salario y el promedio, que vimos que era un ejemplo muy sencillo y que puede que tal vez no esté tan arraigado con la realidad, pero son ejemplos que nos permiten entender esos conceptos de Machine Learning y cuáles son el tipo de preguntas que podemos responder con estos modelos. Realmente se puede aplicar en 1000 campos, en las finanzas, en el marketing, en la medicina, en la biología, en todos los campos. Y está creciendo a un ritmo muy acelerado, sobre todo por la capacidad computacional de nuestros computadores. Pero es muy importante que nosotros conozcamos de fondo cómo funcionan estos modelos. Y es por eso que en las próximas sesiones, en los próximos videos, vamos a meternos a ver cada uno de estos modelos, entender incluso la parte matemática, que es muy importante, porque con estos modelos existe un riesgo muy grande de equivocarse. Sobre todo porque ahora los lenguajes de programación como Python, R y otros lenguajes de programación ofrecen alternativas muy sencillas para utilizar estos modelos. Entonces uno puede correr el modelo, pero si no entiende lo que está sucediendo detrás, existe un riesgo muy alto de que el modelo no tenga resultados adecuados. Y pues imagínense ustedes en el caso de que hagan un diagnóstico mal hecho, que le digan a una persona que no tiene cáncer que sí tiene, o peor aún, que le digan a una persona que no tiene cáncer, perdón, que sí tiene cáncer, pero ustedes con su diagnóstico le digan que no. Realmente puede ser algo muy grave y que pues estas tecnologías tenemos que aprender a utilizarlas bien. Estos nuevos modelos, pues que realmente no son nuevos, pero que están cogiendo mucha fuerza para que realmente nos aporten valor a nuestro negocio y que podamos impactar a la sociedad de forma positiva. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien y quedo muy atento a sus comentarios, sugerencias o ideas para próximos videos.